Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Si nosotros analizamos el Evangelio, cuando Jesús es interrogado por las demás personas, normalmente le preguntan por intereses muy precisos para ellos, especialmente por sus beneficios. Hay quien le preguntó a Jesús de dónde venía la autoridad para que él hiciera la expulsión de los que compraban y vendían en el templo. Otros, con sus intereses, le preguntaron si estaba permitido pagar o no el tributo al César. Otros, más bien para contrastarlo, le preguntaron de quién sería una mujer que se había casado con 7 hermanos y al final había quedado viuda cuando resucitara, de quién sería esposa. Otros le preguntaron aspectos del matrimonio, si podía o no un hombre divorciarse de su mujer. Pero no hay una pregunta más importante y que tenga más interés para todo ser humano que esta que hoy escuchamos. Jesús había salido al camino, estaba empezando un nuevo viaje, cuando de repente alguien vino corriendo. Era un hombre, un varón, le alcanzó, se puso de rodillas ante él y pronunció una pregunta después de darle a Jesús un título interesante que lo describía: Maestro bueno. Este hombre sabe que Jesús es alguien que enseña y que además hace el bien. O tal vez que enseña el bien. Por eso es que le pregunta la mejor cosa, la cosa más buena que alguien puede necesitar saber y necesita conocer.
¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Esto es importante tenerlo en cuenta porque la Biblia debe interpretarse con todo lo que dice la Biblia y principalmente las palabras que Jesús ha dicho y las respuestas que él ha dado. Le está preguntando un judío. En San Lucas sabremos que es un maestro de la ley, en San Mateo que es un joven, pero la pregunta es, ¿qué debo hacer? La salvación no llega de manera milagrosa sin que una persona aporte lo suyo. Por eso él sabe que tiene que cumplir algo, que debe ejecutar acciones para poder así obtener la vida eterna, para poder vivir eternamente. Jesús, ¿qué hizo? Le dijo, ¿por qué a mí me has llamado bueno? Solamente Dios es bueno. Jesús no ha negado que Él sea Dios ni que sea bueno. Por el contrario, si entendemos, Él es Dios, Dios que está enseñando y que enseña la bondad y que en sí es bueno. Y le da la respuesta. Ya sabes los mandamientos. En Israel todo mundo conocía los mandamientos, la voluntad de Dios que se había hecho mandato, que obligaba a cumplir ciertas cosas, practicar conductas, de manera que pudiera vivirse como pueblo de Dios. Y Jesús enumera aquí los mandamientos que se refieren a la relación que una persona tiene con los demás semejantes. No hace referencia a los mandamientos que tienen relación con Dios. ¿Por qué? Porque todos los que habían entendido diariamente invocaban el nombre de Dios a determinadas horas. Pronunciaban una oración llamada Shema Israel, diciendo que el Señor es uno. Evitaban curar el nombre de Dios en vano y santificaban el sábado y las fiestas. No había necesidad entonces de decir Jesús a este personaje anónimo que cumpliera los mandamientos que se refieren a Dios, eran parte de la práctica cotidiana de Israel. Lo que además tenía que cumplir es aquello que se refiere al trato con el prójimo. ¿Y qué respuesta le da este personaje? Maestro, todo esto que me has dicho, los mandamientos que has mencionado, yo desde que era muy joven los he cumplido. Y Jesús, sabiendo que esto era verdad, le dirigió una mirada amorosa y le dijo, te falta solamente una cosa. Ve a vender todo lo que tienes, el dinero que recabes lo repartes a los pobres y ya con el hecho de haber hecho esto, tú en el cielo vas a tener un tesoro. Pero después de haber hecho esto, ven y sígueme. Con esto Jesús nos dice que seguirlo a Él es todavía más importante que tener un tesoro en los cielos y haber repartido los bienes a los pobres. Pero cuando escuchó estas palabras, aquel hombre se llenó de tristeza y de pesar, porque eran muchos los bienes que poseía. Y entonces Jesús recorrió con su mirada a los discípulos y les hizo saber que era muy difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Ellos se quedaron sorprendidos ante la enseñanza de Jesús, pero les repitió lo mismo, que difícil es para quienes tienen confianza en las riquezas entrar en el reino de Dios. Y les hace una explicación de dos extremos. El animal más grande que ellos conocían es el camello y el agujero más pequeño, el ojo de una aguja. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y por eso los discípulos se quedan comentando y les dice Jesús, ante la pregunta ¿quién podrá salvarse? Jesús les dice, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué está diciendo Jesús? Sí es posible que los ricos se salven con la ayuda de Dios, pero tienen que buscar la enseñanza de Dios para poder salvarse, aunque las dificultades sean exageradas y grandes, como la dificultad para el camello por entrar en el ojo de una aguja.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.